Bienvenidos una vez más al canal de IEAE, Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. El día de hoy les vamos a presentar un tema acerca de la termodinámica denominado como el ciclo y principio de Carnot. Nuestro equipo está conformado por mi compañero González García Ángel Yair y su servidor Ramírez Becerril Eduardo Abel. El objetivo de este video es que la persona o auditorio que visualice el material comprenda qué es el ciclo y el principio de Carnot a través de una serie de explicaciones y ejemplos prácticos que le permitan aplicarlos en sistemas termodinámicos así como en la vida cotidiana. Dicho esto, empezamos con nuestro video. Antes de definir lo que es el ciclo de Carnot, debemos de definir algunos puntos, entre los que vamos a tener lo que son las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son dispositivos cíclicos. Estos dispositivos cíclicos realizan un trabajo mediante un proceso de paso de energía, desde un foco caliente hasta un foco frío. Es decir, que al empezar con el ciclo en el foco frío, se va a pasar al foco caliente y al final del foco caliente volverá al foco frío. Es decir, es un proceso que es repetitivo. Las máquinas térmicas o motores térmicos aprovechan una fuente de energía para realizar un trabajo. Esta fuente de energía generalmente es calor. Cuando se lleva a cabo el ciclo, el fluido realiza un trabajo y durante otra parte del ciclo, al fluido se le aplica un trabajo. También tenemos lo que son las transformaciones termodinámicas. Esto está relacionado con lo que es los sistemas termodinámicos, los cuales se describen de una serie de transformaciones que lo llevan desde un cierto estado inicial a un estado final, en el que generalmente las variables termodinámicas tendrán un valor diferente. Estas variables son presión, volumen y temperatura. Durante este proceso, el sistema intercambia o no intercambia energía con los alrededores. Y tenemos lo que son tipos de procesos termodinámicos. Generalmente tenemos el cuasiestático, el irreversible y el reversible. Nosotros nos enfocaremos más en el reversible. El cuasiestático es un proceso que tiene lugar de forma infinitamente lenta, es decir, que lleva mucho tiempo de realizarse. Generalmente estos son procesos que se encuentran en equilibrio. El irreversible, por su parte, son transformaciones que no se encuentran en equilibrio y al final del proceso, pues como su nombre lo dicen, pues no se puede volver a las condiciones iniciales, contrario de lo que es el proceso reversible, ya que puede ser invertido, es decir, recorrido en sentido contrario sin causar cambios ni en el sistema ni en sus alrededores. Es el estado ideal y con el que pues la mayoría de las máquinas pues pretende funcionar. El ciclo de Carnot, propuesto por el ingeniero francés Sadi Carnot en 1824. Es un ciclo del tipo reversible. La máquina que realiza este ciclo es denominada como máquina térmica de Carnot o motor de Carnot, la cual se lleva a cabo en un sistema cerrado o de flujo estacionario. Este ciclo está compuesto de 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos de temperatura constante y 2 adiabáticos, que no intercambian calor con su entorno. Este motor se considera el ideal, ya que carece de la disipación, roces o viscosidad que surgen en las máquinas reales, convirtiendo la energía térmica en un trabajo utilizable, aunque la conversión no se lleva a cabo al 100%. Pues es ideal, pero no existe realmente, porque siempre va a haber roces o viscosidad, como se dice. Sadi Carnot publicó en un libro en el que propuso la respuesta a la siguiente cuestión: ¿bajo qué condiciones una máquina térmica tiene la máxima eficiencia? El rendimiento de un motor térmico viene dado por el cociente entre el trabajo realizado, W, y el calor absorbido, Q. Rendimiento es igual a trabajo realizado sobre calor absorbido. De esta forma, el rendimiento de un motor térmico cualquiera, rendimiento es a trabajo sobre calor absorbido, mientras que el rendimiento de un motor de Carnot es trabajo sobre calor absorbido por el motor de Carnot, en el supuesto de ambos motores sean capaces de realizar el mismo trabajo. El teorema de Carnot afirma que el rendimiento de un motor cualquiera nunca es mayor que el rendimiento de un motor de Carnot. Esto lo podemos ver al final del texto. El rendimiento de un motor cualquiera es mucho menor que el
rendimiento de un motor de Carnot. La máquina térmica de Carnot está compuesta por un gas ideal situado en el interior de un cilindro con un pistón. Para que el ciclo sea reversible, debemos suponer que no existe fricción en el sistema y todos los procesos son cuasi estáticos. Primer proceso: expansión isotérmica reversible. En esta transformación, el gas que se encuentra dentro del cilindro pistón originalmente ocupa un volumen mínimo dentro del cilindro, absorbiendo el calor de la fuente térmica a una temperatura constante T1, hasta que ocupa el mayor volumen posible dentro del cilindro, elevando el pistón lo máximo que se pueda. Es un proceso en el cual un gas se expande manteniendo la temperatura constante durante dicho proceso, es decir, que T1 es igual a T2. El volumen del gas aumenta y la presión disminuye. En la imagen de la derecha podemos ver que el cilindro pistón está en contacto con el depósito térmico 1, que es una fuente de energía. Esta fuente de energía va a calentar el gas, obligándolo a aumentar su volumen, disminuyendo la presión del mismo, ya que el cilindro, bueno, el pistón va a subir hacia arriba, lo que nos lleva al punto número 2, expansión adiabática reversible. En esta transformación se experimenta una mayor expansión del gas. El gas se aísla térmicamente del exterior y se continúa expandiendo. El gas comienza a enfriarse, disminuyendo su temperatura hasta alcanzar T2. Justo en ese momento se alcanza el volumen máximo del gas. Se supone que el émbolo no experimenta fricción y el proceso está en cuasi equilibrio, de modo que el proceso es reversible como adiabático. Como podemos ver en la imagen, ahora el sistema se ha aislado térmicamente, por lo que va a ver una diferencia de temperaturas, ya que al quitar la fuente de energía, pues el gas va a alcanzar su punto de volumen máximo. Es en este momento en que la presión es la máxima que se puede alcanzar, es la mínima, perdón, que se puede alcanzar, ya que es hasta ahí hasta donde el volumen puede llegar. Se está realizando un trabajo, bueno, el fluido está realizando un trabajo en el sistema, ya que está expandiendo, obligando el pistón a subir. Ahora, en el punto número 3 de este ciclo, tenemos la compresión isotérmica reversible. En esta etapa del ciclo, el sistema se vuelve a interactuar con los alrededores. Es una etapa no aislada con el entorno, permitiendo un intercambio térmico con este y manteniendo la temperatura constante T2 mientras el gas se comprime. El sistema cede calor de desecho al depósito térmico. La presión comienza a aumentar y el volumen a disminuir. Una fuerza externa empuja al cilindro al interior, de modo que se realiza un trabajo sobre el gas. En la imagen podemos apreciar que tenemos una fuerza externa que va a obligar el pistón a bajar, lo que va a aumentar la presión y a disminuir nuestro volumen ideal. Como podemos ver, esta presión va a crear una temperatura, que esta temperatura pues tiene calor, bueno, se encuentra en forma de calor, el cual va a ser liberado hacia afuera con el contacto del depósito térmico 2, que es un sumidero de energía. Ahora, en el punto número 4 tenemos la compresión adiabática reversible. Se vuelve a aislar el sistema del entorno para evitar intercambios térmicos con los alrededores, continuando la compresión del gas y elevando la temperatura de este hasta la temperatura de la condición inicial del ciclo T1. La presión aumenta, el volumen disminuye hasta llegar nuevamente a las condiciones iniciales. Por ello, el ciclo está listo para comenzar de nuevo. Continuamos con nuestra fuerza externa que va a obligar al gas a alcanzar un volumen mínimo. Sin embargo, ahora tenemos nuestro sistema aislado, lo que va a llevarnos a las condiciones iniciales de la expansión. Ahora, en esta imagen podemos apreciar todo el ciclo de Carnot completo. Tenemos nuestra expansión isotérmica, tenemos nuestro contacto con el depósito térmico 1, que es nuestra fuente de energía, que va a elevar la temperatura, ya que el volumen del gas pues se va a aumentar hasta un punto máximo que nos lleva a la expansión adiabática. Es aquí cuando se quita la fuente de energía y se aísla el sistema y pues se alcanza el volumen máximo de lo que es el gas ideal, y esta es la presión mínima que va a alcanzar el sistema. Ahora, en la compresión isotérmica comenzamos con el aumento de la presión, disminución de volumen, y tenemos nuestro sumidero de energía, que es por donde va a salir nuestro calor que se está acumulando. Ahora en la compresión adiabática tenemos un contacto con la base aislante,
tenemos nuestra presión máxima y nuestro volumen mínimo. Y es aquí cuando se pueden volver a las condiciones iniciales número 1, que es la expansión isotérmica, y el ciclo está listo para comenzar de nuevo. Ahora, en este diagrama de presión sobre volumen, tenemos nuestro punto C, que es aquí, que va a llevar del punto C al punto D. Este proceso se llama expansión isotérmica. Aquí se reduce la presión ya que aumenta nuestro volumen y nos lleva a lo que es el punto DA, que es la expansión adiabática. Se aísla el sistema y como vemos la reducción de la presión pues aún es considerable y el volumen también avanza muy poco del punto D al punto A, ya que se quitó nuestra fuente de energía. Ahora del punto A al punto B tenemos la compresión isotérmica. La fuerza externa pues empieza en este punto, lo que va a aumentar la presión, disminuir el volumen. Pero en este punto tenemos nuestro sistema abierto, que es el punto donde, la parte donde más avanza. Ahora en el punto B a C tenemos la compresión adiabática, el sistema se aísla, la presión continúa aumentando y es la presión máxima del sistema. Ahora, QC, que es el calor que es aplicado, pues es nuestra fuente de energía, y QF va a ser nuestro sumidero de energía, que es por donde va a salir el calor. Asimismo, tenemos lo que es el trabajo útil realizado por el sistema, que es la resta del área bajo la curva de C a D sobre menos el área bajo la curva de B a A. Ahora, tenemos el trabajo hecho por el gas y el trabajo hecho sobre el gas. El trabajo hecho por el gas va a ser la expansión, que va a ser desde el punto 2 hasta el punto 3 y hasta el punto 4. Y el trabajo hecho sobre el gas va a ser cuando se va a comprimir, que es cuando se aumenta la presión, que tenemos desde el punto 4 al punto 1 y del punto 1 al punto 2. Ahora, el ciclo de Carnot inverso. Al ser un ciclo reversible, podemos invertir cada uno de los procesos y convertir la máquina de Carnot en un refrigerador. Este refrigerador extrae una cierta cantidad de calor, QF, que es el foco frío, requiriendo para ello una cierta cantidad de trabajo W, arrojando una cantidad de calor, QC, que en el foco caliente. Y ahora, en lugar de ir hacia la derecha, nuestro proceso va a ir hacia la izquierda y tenemos los siguientes procesos. Proceso 1 al proceso número 2. El refrigerante absorbe calor isotérmicamente de una fuente a baja temperatura, a TL en la cantidad QL. Proceso 2 a 3. Se comprime isoentrópicamente hasta el estado 3. La temperatura se eleva hasta TH. El proceso 3 a 4. Rechazo de calor isotérmicamente en un sumidero de alta temperatura, ATH en la cantidad QH. Y finalmente de proceso 4 a 1, se expande isoentrópicamente hasta el estado número 1. La temperatura desciende hasta TL, que es nuestra condición inicial. Ahora, para un ejemplo de todo este ciclo de Carnot aplicado ya de forma práctica es el siguiente. Una máquina térmica con una eficiencia del 22% produce 1530 joules de trabajo. Encontrar número A. Letra A. La cantidad de calor absorbida del depósito térmico 1. B. La cantidad de calor desechado al depósito térmico 2. Para el punto A tenemos lo siguiente. En este caso se utiliza la definición de eficiencia, ya que se dispone del trabajo realizado, no de las temperaturas de los depósitos térmicos. Un 22% de eficiencia significa que E máxima es 0.22. Por lo tanto, eficiencia máxima es trabajo sobre calor de entrada. La cantidad de calor absorbida es precisamente el calor de entrada, así que despejando se tiene. Calor de entrada es igual a trabajo sobre eficiencia. Es igual a 1530 joules sobre 0.22. Es igual a 6.954.5 joules. Para el punto B, la cantidad de calor cedido al depósito más frío se encuentra a partir del intervalo de trabajo. Q de entrada, calor de entrada menos calor de salida. Calor de entrada menos calor de salida es igual al calor de entrada menos intervalo del trabajo.
6.954.5 joules menos 1.530 joules, que es nuestra condición inicial, nos da un calor de salida de 5.424.5 joules. Y es aquí donde queda ejemplificado y explicado el ciclo de Carnot. Ahora yo, González García Ángel Yair, les va a hablar sobre el tema 6.8, principios de Carnot. La segunda ley de la termodinámica restringe la operación de dispositivos cíclicos según se expresa mediante los enunciados de Kelvin, Planck y Clausius. Una máquina térmica no puede operar intercambiando calor con un solo depósito y un refrigerador no llega a funcionar sin una entrada neta de energía de una fuerza externa. Se puede obtener valiosas conclusiones a partir de sus enunciados. Dos de estos son sobre la eficiencia térmica de máquinas reversibles e irreversibles, es decir, reales, y se conoce como principio de Carnot, los cuales se expresan como la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una reversible que opera entre los mismos dos depósitos. Y dos, las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. Esos enunciados se pueden comprobar mediante la demostración de que la violación de cualquiera de estos da como resultado la violación de la segunda ley de la termodinámica. Ahora, para comprobar el primer enunciado anteriormente mencionado, este es un ejemplo. Considere dos máquinas térmicas que operan entre los mismos depósitos, una es reversible y la otra es irreversible. Después, a cada máquina se le suministra la misma cantidad de calor QH. La cantidad de trabajo producida por la máquina térmica reversible es trabajo reversible y la que produce la reversible es trabajo irreversible, violando el primer principio de Carnot. Se supone que la máquina térmica irreversible es más eficiente que la reversible, es decir, N térmica irreversible es mayor que N térmica reversible. Por lo tanto, entrega más trabajo que la reversible. Ahora se invierte la máquina térmica reversible y opera como refrigerador, el cual recibirá una entrada de trabajo reversible y rechazará calor hacia el depósito de alta temperatura. Como el refrigerador está rechazando calor en la cantidad de QH hacia el depósito de temperatura alta y la máquina térmica irreversible está recibiendo la misma cantidad de calor desde este depósito, el intercambio de calor neto para este depósito es cero. Así, esta se podría eliminar si la descarga QH del refrigerador va directamente a la máquina térmica irreversible. Ahora, si se consideran juntos el refrigerador y la máquina irreversible, se tiene una máquina que produce un trabajo neto en la cantidad de trabajo irreversible menos trabajo reversible, mientras intercambia calor con un solo depósito, lo cual viola el enunciado de Kelvin-Planck en la segunda ley. Por lo tanto, la suposición inicial de que N térmica irreversible es mayor que N térmica reversible es incorrecta. Entonces, se concluye que ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina térmica reversible, que opera entre los mismos depósitos. También es posible comprobar de manera similar el segundo principio de Carnot. Esta vez se reemplaza la máquina irreversible por otra reversible que es más eficiente. Por lo tanto, entrega más trabajo que la primera máquina reversible. Siguiendo el mismo razonamiento, se tiene al final una máquina que produce una cantidad neta de trabajo mientras intercambia calor con un solo depósito, lo cual viola la segunda ley. Así, se concluye que ninguna máquina térmica reversible puede ser más eficiente que otra, que opera entre los mismos dos depósitos, sin importar cómo se completa el ciclo o la clase de fluido utilizado. Ahora bien, yo les voy a hablar del tema 6.9, escala termodinámica de temperatura. Una escala de temperatura que es independiente de las propiedades de las sustancias utilizadas para medir la temperatura se denomina escala termodinámica de temperatura. El segundo principio de Carnot establece que todas las máquinas térmicas reversibles tienen la misma eficiencia térmica cuando operan entre los mismos dos depósitos. Aquí un pequeño ejemplo. Cuando los depósitos de energía se caracterizan por sus temperaturas, la eficiencia térmica de las máquinas reversibles está en función únicamente de las temperaturas del depósito, es decir, N térmica reversible es igual a GTH-TL y QH sobre QL es igual a FTH-TL. Las cantidades de calor que rechazan las máquinas B y C deben ser las mismas porque las máquinas A y B se pueden combinar en otra reversible que opera entre los mismos depósitos, en que lo hace la máquina C. Por lo tanto, la máquina combinada tendrá la misma eficiencia de la máquina C, como la entrada de calor a la máquina C. Es la misma que la entrada de calor a las combinadas A y B. Ambos sistemas deben rechazar la misma cantidad de calor. Al aplicar la ecuación C13 a las tres máquinas por separado, se obtiene el resultado de Q1 sobre Q2 es igual a FT1 de 2.
Q2 sobre Q3 es igual a Ft2 T3 y Q1 sobre Q3 es igual a Ft1 T3. Ahora considera la entidad Q1 sobre Q3 es igual a Q1 sobre Q2, Q2 sobre Q3, la cual corresponde a Ft1 T3 es igual a Ft1, T2 por Ft2, T3. Un cuidadoso análisis de esta ecuación revela que el lado izquierdo es una función de T1 y T3 y, por lo tanto, el derecho debe ser también solamente una función de T1 y T3 y no de T2, es decir, el valor del producto en el lado derecho de la ecuación es independiente del valor de T2. Esta condición se satisfará solo si la función f tiene la forma ft1t2 es igual a teta t1 sobre teta t2 y ft2 t3 es igual a teta t2 sobre teta t3. De modo que teta t2 se cancelará del producto de ft1 t2 y ft2 y t3, lo que produce k1 sobre q2 es igual a ft1 t3 es igual a teta t1 sobre teta t3. Esta relación es mucho más específica que la ecuación C13, por la cual función funcional de Q1 sobre Q3, en términos de T1 y T3, por una máquina térmica reversible que opera entre dos depósitos a temperaturas TH y TL, la ecuación 614 se puede escribir como QHQL sobre teta TH sobre teta TL. Ese es el único requerimiento que impone la segunda ley a la relación de las transferencias de calor hacia y desde máquinas térmicas reversibles. Varias funciones θt satisfacen esta ecuación, por lo que la elección es completamente arbitraria. Lord Kelvin propuso, primero, tomar θt es igual a T para definir una escala de temperatura termodinámica. QHQL reversible es igual a TH sobre TL. Aquí tenemos un ejemplo visual de lo que les acabo de explicar. Esta escala de temperatura se llama escala Kelvin y las temperaturas listadas ahí se denominan temperaturas absolutas. En la escala Kelvin, las relaciones de temperatura dependen de las relaciones de la transferencia de calor entre una máquina térmica reversible y los dos depósitos, y son independientes de las propiedades físicas de cualquier sustancia. En esa escala, las temperaturas varían entre 0 e infinito. En la Conferencia Internacional sobre Pesos y Medidas celebrada en 1951, se asigna el punto triple del agua, el estado en el que existen en equilibrio las tres fases del agua, el valor de 273.16 Kelvin. La magnitud de un Kelvin se definió como 1 sobre 273.16 del intervalo de temperatura entre el cero absoluto y la temperatura del punto triple del agua. Las magnitudes de las unidades de temperatura en las escalas Kelvin y Celsius son idénticas. Un Kelvin es igual a un Celsius. Las temperaturas en estas dos escalas difieren por un constante de 273.15, es decir, en términos ya de fórmula, temperatura en Celsius es igual a temperatura en Kelvin menos los 273.15 que les acabo de mencionar. Aquí un pequeño ejemplo de este enunciado más gráfico. Ahora, aun cuando la escala termodinámica de temperatura se define con la ayuda de las máquinas térmicas reversibles, no es posible ni práctico operar en realidad tal máquina para determinar valores numéricos sobre la escala de temperatura absoluta. Las temperaturas absolutas se pueden medir de modo exacto por otros medios, como el termómetro de gas, aquí una pequeña imagen, de volumen constante junto con extrapolaciones técnicas. La validez de la ecuación 16 se puede mostrar a partir de consideraciones físicas para un ciclo reversible que usa un gas ideal como fluido de trabajo. Finalmente, como sabemos, cualquier ciclo termodinámico se puede utilizar para diseñar una máquina o un refrigerador, según el sentido en que se recorra el ciclo y dependiendo del tipo de proceso que sea. Asimismo, se sabe que ninguna máquina puede tener un rendimiento del 100%, por lo que es importante saber cuál es el máximo rendimiento posible entre los dos focos determinados. Como vimos a lo largo de este material, el ciclo de Carnot proporciona ese límite superior entre dos focos. Este ciclo es una idealización, ya que está constituido por transformaciones reversibles. El intercambio de calor de la estancia de trabajo con los focos se produce a través de procesos isotérmicos y las variaciones de temperatura, de forma diabética, para que no haya pérdidas de calor. ¿Qué quiere decir? Que el ciclo de Carnot solo es algo que es teórico, ya que siempre van a existir variables como es el rozamiento, la densidad, etcétera, que van a hacer que el rendimiento del motor no sea del 100%. Sin embargo, es importante saber cómo funciona y sus aplicaciones prácticas. Sin más por el momento, agradecemos su atención.
Gracias.